Buenas noches nuevamente, me presento. Mi nombre es Marta Lucía Muriel, yo soy médica cirujana egresada de la Universidad de Antioquia, aquí en Colombia, actualmente cursando un posgrado en terapias naturales con la Universidad de Barcelona. Tengo hoy el gusto de estarlos acompañando esta noche, donde podemos aprender cómo impactar nuestra salud, la salud de nuestros familiares, de nuestros seres queridos, que tienen un diagnóstico de diabetes o que tenemos una herencia familiar marcada y eso nos aumenta el riesgo de presentar la enfermedad más adelante. Les doy la bienvenida a todos, muchas gracias por estar acá. Al final tendremos un espacio para las preguntas, de tal manera que nos podamos complementar entre todos, ayudarnos a aclarar nuestras dudas. Para comenzar, quiero contarles que una de las medicinas milenarias más antiguas que conocemos, quizá nosotros en Occidente no la escuchamos mencionar mucho, pero es una medicina muy tradicional que se llama la Ayurveda. Es la medicina originaria de la India, que tiene más de 5.000 años de existencia, aprobada por la Organización Mundial de la Salud como una terapia alternativa válida para ser implementada en los pacientes en todo el mundo. ¿Cuáles son los principios de la medicina ayurveda? La medicina ayurveda se basa en, a partir de nutrición y terapia con plantas, frutos, tallos, con todo lo que es botánica, lograr control de los síntomas, mejorar la calidad de vida, prevenir la aparición de enfermedades y de las complicaciones en las personas que ya padecen alguna enfermedad. ¿Por qué es importante conocer esto? Porque ese es el fundamento de lo que vamos a hablar esta noche. Hay un proverbio ayurveda muy importante que menciona que cuando la alimentación es deficiente, es mala, es inadecuada, la medicina no funciona. Y esto aplica para cualquier tipo de cultura, para cualquier tipo de medicina. Igualmente, cuando la alimentación es óptima, es adecuada, es buena, la medicina no llega a ser necesaria. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro organismo va a estar predispuesto a presentar enfermedades dependiendo de cómo sea mi alimentación desde la edad temprana. Entremos en materia. ¿Cuándo conozco o cuándo voy a entender o debo sospechar, preocuparme que estoy presentando diabetes o prediabetes? Entonces vamos a hablar de 4 estadios muy básicos. Primero es la persona no diabética. La persona no diabética es la mayoría de la población que mantiene unos niveles de azúcar en sangre menores de 100. Cuando yo tengo un azúcar normal en sangre, mi organismo funciona perfecto. Pero ¿qué pasa cuando ese nivel de azúcar se sube entre 100 a 126? Entro en un estado de prediabetes. Estoy en un punto en el que mi organismo está luchando él mismo, está combatiendo la aparición de la enfermedad, está evitando desarrollarla y está utilizando todos los mecanismos protectores propios para evitar la aparición de la enfermedad. Pero ¿qué dice la estadística, la epidemiología? Que el 90% de las personas prediabéticas pueden llegar a desarrollar diabetes alrededor del año posterior al diagnóstico inicial. ¿Por qué esto es importante? Porque aquí es donde empieza la prevención, aquí es donde empieza cómo voy a evitar ese paso de prediabetes a diabetes tipo 2. Resulta que cuando nos damos cuenta, mis niveles de azúcar en sangre o de nuestro familiar es superior a 126 en cualquier toma espontánea, en cualquier día de la semana. Ese valor nos prende las alarmas que tengo un 50% de probabilidad de ser diabético. ¿Cómo lo confirmo? Con un examen que se llama hemoglobina glicosilada, que si es mayor a 6.5, confirmo el diagnóstico de diabetes tipo 2. ¿Cuál es la diabetes tipo 1? Que es escuchada también en otras ocasiones. La diabetes tipo 1 es de aparición en niños, en adolescentes, que simplemente su páncreas deja de producir insulina. Mientras que el diabético tipo 2 es una enfermedad del adulto joven
adulto alrededor de los 50 años y el anciano, que es caracterizado porque su organismo, aunque continúa produciendo insulina, esa insulina ya no es funcional. El organismo no la reconoce para que la permita actuar. Entonces hay que reforzar el tratamiento. ¿Y cuál es el cuarto estadio de la diabetes? Las complicaciones. Y es aquí en el punto en el que nos queremos enfocar en prevenir, que no generemos o no esperemos a que nuestro familiar tenga complicaciones para aceptar otro tipo de tratamiento. Les hablemos un poco qué es diabetes tipo 1. Aquí vemos una gráfica muy sencilla donde entra el alimento a nuestro estómago, ese se convierte en glucosa. La glucosa es el azúcar que entra en la sangre. En la sangre se encuentra con la insulina que es secretada aquí por el páncreas. Entra a metabolizar ese azúcar, pero esa glucosa no es capaz de degradarse y entra en el torrente sanguíneo en las células en unos niveles elevados, porque esa insulina no funcionó. Mientras que en la diabetes tipo 2, la insulina entra, hace contacto con el azúcar, empieza a degradarla, pero no es suficiente para tener un control adecuado de la glucosa. ¿Qué va a pasar? Que esa glucosa no va a entrar a nutrir las células y se va a mantener elevada en nuestro torrente sanguíneo. Entonces llega el punto en que nuestro familiar consulta al médico porque tiene síntomas como orinadera constante, demasiada sed, son personas que necesitan consumir aguas en cantidades exageradas. Normalmente un consumo habitual de agua es 2 litros, 1,5 litros, 4 o 6 vasos, pero esas personas se pueden tomar 4 litros al día y siguen con sed porque su organismo está pidiendo hidratación para lograr barrer todos los excesos de glucosa. Cuando yo consulto al médico por estos síntomas y me hacen los exámenes y me confirman el diagnóstico de diabetes, esta es la pregunta que sale. ¿Ahora qué voy a hacer? ¿Cómo va a ser ese tratamiento? Y es donde vamos a mirar cuáles son los parámetros fundamentales que yo debo tener para optimizar mi tratamiento. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es la alimentación. Una persona diabética necesita aprender a comer, aprender a que la alimentación tiene que ser adecuada. Aprender e incorporar en su estilo de vida la actividad física, teniendo en cuenta que 30 minutos diarios de ejercicio no son 30 minutos de salir a caminar conversando con la amiga, con el familiar, ese no va a tener impacto. Son 30 minutos con un paso mucho más frecuente que el que yo habitúo en mis actividades tradicionales, que me generen una actividad cardiovascular mayor y me lleva a tener un resultado físico. Entonces, ese es el pilar del tratamiento. Cada vez que yo tengo un paciente en el consultorio y le digo, mira, con estos exámenes definitivamente tienes diabetes, pero entonces vamos a empezar por mejorar, por cambiar tu estilo de vida. Que yo llevo muchos años con ese mismo estilo de vida, que llevo muchos años sedentario, que así es como comí toda la vida. No te preocupes que nunca es tarde para empezar de nuevo. ¿Qué nos recomienda la medicina ayurveda? La medicina ayurveda nos dice, mira, comprendamos que cambiar los hábitos de un día para otro no es sencillo, pero complementemos ambas medicinas. Complementemos nuestra medicina occidental, que es más farmacológica, con la medicina ayurveda, que es más botánica. Y empecemos a impactar la salud desde lo natural. Entonces, ¿qué es comer sanamente? Comer sanamente es yo poder tener en mi plato diario, en mi alimentación diaria, una mezcla entre proteínas, verduras, un carbohidrato simple, frutas y mi bebida adecuada. Entonces, una proporción tradicional es esta, donde la mitad de mi plato son vegetales, una ensalada sin cocer, sin cocción, que me permita tener todos los beneficios de esa ensalada en el plato, porque al cocer los vegetales pierden sus valores nutricionales. Los granos hacen parte de la nutrición. El grano incluye la harina, la papa, pues todo lo que son harinas, almidones, yuca, plátano,
Tener en cuenta que no puede ser la principal cantidad de alimentación, sino que debe ser aproximadamente el 25% de mi dieta por porción. Y complementarlo con una proteína. De pronto un poco más gráfico para el diabético, mira que tenemos la parte de proteína, pueden ser granos, pescados, mariscos, muy buen plato de verduras y las harinas que ya lo mencionábamos ahorita. ¿Qué nos recomienda la Asociación Americana para Diabéticos? La Asociación Americana de Diabetes nos recomienda, nuevamente, media porción de vegetales, un cuarto de proteína y un cuarto de almidón, donde yo puedo, con un plato muy agradable a la vista, tener muy buena alimentación, idealmente acompañarlo con agua, una bebida con 0 azúcar, y es supremamente importante que tanto la familia como el paciente empiece a mejorar esos hábitos de alimentación. Que es que porque todos tenemos que comer distintos si el enfermo es el abuelo, si el enfermo es el papá o la mamá. Porque recordemos que dentro de la diabetes tenemos un componente hereditario que es un riesgo intermedio bajo, que si mi familiar es diabético yo desarrolle la enfermedad, pero el riesgo existe. Entonces, si yo empiezo a mejorar los hábitos nutricionales de toda mi familia, voy a evitar la aparición de la enfermedad en los demás. Segundo pilar del tratamiento es control de peso. Cuando las personas tienen obesidad o tienen mucha grasita acumulada, es mucho más resistente la insulina a hacer efecto. Por ende, necesito controlar mi peso, necesito perder grasa localizada y necesito, obviamente, no ganar más peso. Es importantísimo un control adecuado de la glicemia, donde mi aseguradora, mi proveedor de servicios de salud, me va a suministrar un kit de monitoreo con el cual yo debo medir mis glicemias en ayunas e idealmente 2 horas después de una de las comidas principales, sea la comida al mediodía o la cena en la noche. Con esto voy a saber exactamente si mi diabetes está controlada o no. ¿Cómo debemos hacer actividad física? Entonces, 5 minutos antes de salir a hacer la actividad, voy a hacer un calentamiento. Voy a empezar a activar mis músculos, mi sistema cardiovascular, termino mis 5 minutos de calentamiento y me tomo una glucosa en sangre. Un micrométodo, un dextrometer, la forma en que todos los conozcamos. Si mis niveles de azúcar son muy bajos, debo mejorar la alimentación antes de continuar la actividad física. Hago mis 30-45 minutos de ejercicio. Al llegar, hago 5 minutos de estiramiento y nuevamente verifico mis niveles de azúcar en sangre. ¿Por qué eso es importante? Porque después de una actividad física, pues obviamente mi metabolismo se aceleró y puedo tener niveles bajos de glicemia que van a producir mareo, frialdad, sensación de debilidad. Entonces necesito compensarlo con la alimentación. Hablemos un poco de las diabetes, de las complicaciones de la diabetes. Dentro de las complicaciones hay que tener en cuenta que la diabetes es un gran detonante de enfermedades cardíacas, de enfermedades cerebrales y tristemente es una de las principales causas de amputaciones en el mundo. Esas son las 4 principales complicaciones. La retinopatía diabética es muy común en los adultos o en los jóvenes que tengan una diabetes mal controlada. Cuando esta persona empieza a tener sensación de disminución de la visión, es porque llevan en el tiempo, primero que todo, muy mal control de la glicemia, ha mantenido niveles de azúcar en sangre elevados, está empezando a destruir la retina y por ende va a perder la visión. ¿Qué vamos a hacer para evitar esto? Primero que todo necesitamos un muy buen control de la enfermedad, incorporar hábitos de vida saludables y un seguimiento frecuente con el oftalmólogo para detectar a tiempo las enfermedades de la vista, las enfermedades oculares. La segunda complicación más frecuente son las enfermedades coronarias, o sea, los infartos cardiovasculares. Esto me va a afectar no solamente el corazón, sino que también me puede llegar a afectar las extremidades, dañándome la circulación y voy a empezar a tener infartos en todas partes de mi cuerpo. Entonces, son pacientes que no van a tener los síntomas característicos del infarto tradicional, pero aún así pueden estar teniendo enfermedad coronaria. La tercera complicación más frecuente es la enfermedad renal. Las personas que
su riñoncito deja de funcionar al extremo de llevarlos a una diálisis. Es muy frecuente esta complicación y es un detrimento marcadísimo de la calidad de vida. Y una cuarta complicación es la neuropatía diabética. Cuando hablamos de neuropatía diabética hacemos referencia principalmente al daño de los nervios periféricos. Es decir, las personas pierden la sensibilidad de las extremidades, los dedos de los pies, los talones, las piernas y vamos ascendiendo en el resto del cuerpo. Entonces, es cuando aparece la enfermedad conocida como el pie diabético. Son personas que no se dieron cuenta cuando tuvieron un golpe, una lesión, una infección, un problema inclusive en las uñas, y el día menos pensado su piecito está negro porque se quedó sin circulación y empiezan las amputaciones. ¿Qué queremos entonces hoy? Dar una perspectiva diferente, una alternativa, cómo a través de la medicina ayurveda yo puedo ayudar a las personas con diabetes a mejorar su calidad de vida, a evitar las complicaciones y por ende a un mejor control de la enfermedad. Entonces, hablábamos al inicio que la medicina ayurveda es originaria de la India y la India es un país con una incidencia de la presentación de la enfermedad donde más del 50 millones de personas de la población de este país tienen diagnóstico de diabetes. Pero que es importante también en esta cultura, que tienen muy bajo porcentaje de complicaciones, porque ellos complementan el tratamiento farmacológico con medicina natural. Y ahí es donde vamos a hablar hoy de 5 botánicos principales de la Ayurveda que hay una evidencia científica fuerte que van a ayudar al control metabólico. Entonces, vamos a hablar primero que todo del amalaki. El amalaki es una fruta, como ustedes la ven en sus pantallas, del tamaño de una pelotica, como un kiwi, un poco más pequeño, que nace esta variedad que está estudiada farmacológicamente, que está estudiada botánicamente y con todas las propiedades que les voy a comentar en un momento. Esta variedad solamente crece en Asia. ¿Por qué les hago esa salvedad? Porque hay otras partes del mundo donde crece este fruto, más no tiene todas las propiedades que se han encontrado científicamente demostradas de esta presentación. Entonces, revisando la literatura científica, hay una publicación del 2012 que habla de las aplicaciones terapéuticas potenciales de la Emblica officinalis, que es el nombre científico de la planta malaki, donde se ha demostrado que sea usándola sola o combinada con otros tipos de plantas, van a ayudar muchísimo en la parte digestiva, en la protección de úlceras pépticas, o sea, la gastritis, nos van a ayudar a proteger el corazón, a proteger el estómago, a disminuir niveles de colesterol, me van a ayudar a proteger el hígado, a proteger el riñón, a proteger mis nervios. Y hay una parte que es supremamente importante también, y es que me ayuda a modular la quimioterapia, a modular la radioterapia, a prevenir los efectos químicos. Al ser antioxidante y antiinflamatorio mejora muchísimo mi calidad de vida. Y al actuar sobre todo mi sistema digestivo, pues obviamente va a ayudar a que mi organismo funcione mucho mejor y que no tenga complicaciones a futuro porque estoy protegiendo cada uno de mis órganos. ¿Cómo funciona directamente como antidiabético? Hay varios estudios que han demostrado que ayuda a disminuir los niveles de glucosa en sangre, al inhibir procesos naturales como es la gluconeogénesis y la glucogenólisis. Son dos procesos que se realizan directamente en el hígado, son pues propios del organismo, donde aumenta los niveles de glucosa tradicionalmente. ¿Qué pasa? Que cuando yo empiezo a consumir amalaki, esos procesos se disminuyen y ayuda a que el metabolismo del azúcar que yo ya tengo circulante sea mucho más óptimo y por ende voy a bajar esos niveles del azúcar. Segundo botánico, importantísimo y que está teniendo mucho auge en América Latina, es la cúrcuma. Inclusive, la misma Asociación Americana de la Diabetes, en el Diabetes Care, que es la revista principal de enfermedades tipo diabetes que se publica en América, publicó
un artículo en el 2012 donde habla de cómo consumiendo más de 9 meses curcumina es la parte activa de este botánico, en una población prediabética, disminuyó significativamente el número de individuos que desarrollaron la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué concluimos con esto? Que cuando yo consumo cúrcuma, funciona muchísimo mejor las células betas del páncreas, que son las encargadas de la producción de insulina, disminuyendo entonces el paso de prediabetes a diabetes. Incluso mira que aquí tenemos publicado que el 16.4% de los sujetos que no recibieron cúrcuma desarrollaron diabetes tipo 2, mientras que en el grupo tratado con cúrcuma ninguno desarrolló la diabetes. Entonces, con este dato, publicado en una revista americana inclusive, para mí como médico es fundamental yo poderle decir a mis pacientes, dentro de las terapias que tenemos para prevención del paso de la diabetes a la prediabetes, de la prediabetes a la diabetes, está el uso de la cúrcuma y tenemos fácil acceso a ella. Un tercer botánico, también con mucho auge en América, es el jengibre. Y el jengibre también ha sido estudiado para la diabetes tipo 2. ¿En qué sentido? En que me está ayudando a prevenir y a proteger las complicaciones, sobre todo también en personas que tienen adyacente o que cursan también con enfermedades como la dislipidemia, que los niveles altos de colesterol y triglicéridos, o personas que ya están inclusive en etapa que están requiriendo insulinas. El incluirles jengibres en la alimentación les va a ayudar mucho a regular esos niveles de azúcar en sangre y por ende voy a evitar que este azúcar que está en exceso me vaya a dañar otros tejidos periféricos, causándome complicaciones a largo plazo. Un cuarto botánico es el tulsi. El tulsi es una planta poco conocida en América, también crece en la India, pero tiene un efecto antioxidante e hipoglicémico importante. ¿Por qué esto es importante traerlo a colación hoy? Porque yo suplementar a mi paciente con una combinación adecuada de botánicos le va a permitir reducir las complicaciones al lograr regular esos niveles de azúcar. Por ende, los síntomas van a ser cada vez menos frecuentes y va a ser el responsable de mantenerle el efecto hipoglicemiante. Es decir, voy a mantener unos niveles de azúcar controlados de tal manera que podamos manejar cada vez menos medicamentos en el tiempo, irlos disminuyendo progresivamente hasta lograr un control adecuado entre ambas medicinas. Y el último botánico al que les voy a dar esta noche, para no extendernos mucho, se llama Aritaki. El Aritaki tiene una presentación similar al cacao, se consume principalmente en polvo y que se ha demostrado, primero que todo, es considerado el rey de la medicina en el Tíbet y es una de las principales plantas usadas en la medicina ayurveda. ¿Por qué? Porque tiene unos poderes medicinales impresionantes. Se utiliza muchísimo en el tratamiento para el asma, para el vómito, para la tos, para los problemas gastrointestinales, las úlceras, problemas digestivos, problemas coronarios, cardíacos e inclusive enfermedades de la sangre. ¿Qué se ha demostrado? Que tiene gran cantidad de antioxidante y que es antidiabético, que adicional me protege el hígado, es antiinflamatorio, me protege el corazón y me ayuda muchísimo con la movilidad gastrointestinal, entre muchas otras propiedades. Porque para mí esto hoy es fundamental yo poderlo tener clarísimo como profesional de la salud. Porque estoy viendo que nuestra medicina tradicional, complementarla con una medicina como lo es la ayurveda, voy a lograr tener un mejor control metabólico en mis pacientes, que de hecho mi experiencia aquí en Medellín es que tengo varios pacientes que están consumiendo estos botánicos y hemos logrado llevarlos de unos niveles muy elevados de glucosa, que estaban con altas dosis de medicamentos, con unos laboratorios que cada vez en vez de mejorar iban hacia la poca mejoría de la calidad de vida, apareciendo complicaciones en etapas iniciales. Hemos podido revertir
esas complicaciones iniciales, llevándolos a niveles adecuados de glicemia. ¿Qué estamos implementando en América? Que hemos visto unos resultados muy importantes. Resulta que todos estos botánicos que yo les acabé de mencionar están mezclados de una forma exacta con 10 años previos de estudio de esta formulación en esta presentación. Entonces, cuando analizamos qué contiene esta botella y la conocí ya durante mi estudio del posgrado, encontré que en esta botella contiene amalaki, cúrcuma, aritaki, jengibre tulsi y un adicional botánico que se llama jujube, que nos va a ayudar mucho con la parte del sistema nervioso central para optimizar sueño y memoria. ¿Qué veo yo aquí? Que tengo todos estos botánicos que son el pilar del tratamiento de la medicina ayurveda en una botella de fácil acceso, que no tengo que preocuparme por la preparación, que sea poca, mucha o más de la cuenta, que se me fue la mano, no. Aquí ya viene estudiada con la concentración ideal para lograr el efecto benéfico en mis pacientes. Importantísimo que puede ser consumida por toda la familia, niños, adultos, ancianos, mujeres embarazadas. Y esta es la forma más adecuada de consumirla. Yo se la puedo empezar a los niños desde un añito, después de que cumplen el primer añito de vida, hasta los 12 años, tanto para el que tienen diabetes tipo 1, para el que no tiene la enfermedad, pero lo voy a empezar a cuidar desde ya de la aparición temprana de enfermedades con 2 onzas al día. La primera semana voy a empezar a darle 1 onza al día, puede ser repartida en 2 tomas, mientras al niño le mejora el sabor. Y la segunda semana, 2 onzas al día, teniendo en cuenta que 1 onza es equivalente a 30 mililitros. Cuando el niño ya tenga más de los 12 añitos, se considera el peso es igual al de un adulto, pues obviamente proporciona la estatura, pero puede empezar a recibir 3 a 4 onzas al día, también tituladas en las personas que ya presentan la enfermedad. Bueno, este era un sondeo muy grande, pues un resumen importante de la información en la cual queremos que ustedes nos compartan sus dudas, les podamos aportar un poco más sobre la experiencia que estamos teniendo con nuestros pacientes aquí en América, en Colombia, en Medellín, principalmente, que es donde estoy ejerciendo mi profesión, y podamos ayudarles a resolver las dudas que tengan en este momento. Entonces quiero invitarlos a que si tienen alguna pregunta en este instante, nos la puedan hacer a través del chat que tenemos vinculado pues a la plataforma, y con muchísimo gusto les estaremos respondiendo. Bueno, perfecto. Me están preguntando por aquí en cómo hago para conseguirlo. Bueno, mira, para conseguirlo es muy fácil. La compañía que se encarga de la distribución de este botánico, de este producto, directamente tiene una página de internet donde podemos hacer la compra. Entonces, hacemos la compra y ellos te lo despachan a tu casa sin ningún problema pues como de logística. No es sino que tú nos dejes los datos, tu correo electrónico para enviarte el link y que tú puedas acceder a la plataforma para que puedas entonces acceder a este.